Sesión de emergencia convocó la Organización de Estados Americanos en vista de la tensión existente entre Ecuador y México. Y fue nada menos que Ecuador quien solicitó esta sesión precisamente para contarle a la región y al mundo el porqué del accionar en contra de la embajada mexicana, donde ingresaron personal especializado de las Fuerzas Armadas. La propia canciller del Ecuador anunció que el presidente Daniel Noboa tenía plena conciencia sobre lo sucedido, incluso que él dio la orden. La Cancillería anunció que si bien ellos pueden asesorar e informar al mandatario, es él quien toma las decisiones. Aunque parece impulsivo, se ve que hay una justificación. Aunque como medio no es ese nuestro protocolo, sí informar lo sucedido. Y es que, de acuerdo al gobierno ecuatoriano, México habría violado la Convención de Caracas, que establece que el asilo político no puede ser solicitado por un convicto. Y el ex vicepresidente Jorge Glass de la Revolución Ciudadana tiene 2 condenas. Sigue en firme puesto que él no completó su sentencia, si bien estuvo en prisión nada menos en un gobierno en el cual fue electo. El primero fue vicepresidente, el segundo de Rafael Correa, luego fue vicepresidente electo con Lenín Moreno, quien fue el sucesor de Correa. Sin embargo, una vez en el poder, se enfrentaron e incluso se desintegró el partido Alianza País. Y fue en el gobierno de Moreno donde termina preso Jorge Glass, justamente por los escándalos de la mano de su tío de Odebrecht. Sabrán que hubo justamente a nivel regional una red de corrupción vinculada a esta empresa constructora de origen brasilero. El propio Marcelo Odebrecht, gerente de la empresa, logró estar bajo prisión domiciliaria a cambio de entregar información. Y él aclaró que a pesar de la miseria que se vive en Cuba, tenía trato prioritario donde el dinero de los contribuyentes brasileros se asignaba a hacer desarrollo en la isla. Mientras la población no tiene acceso a las playas de lujo, un turista sí podía acceder por medio del puerto de Mariel, financiado con dinero brasilero. Todos estos escándalos vinculados a Odebrecht, por supuesto, también llegaron al Ecuador e incluso al suicidio de un expresidente peruano. Y fue por sus lazos con Odebrecht que termina la Glass en prisión. Además, está siendo procesado por malversación de fondos, nada menos que en una crisis humanitaria. Luego del terremoto de 2016, donde fueron azotadas las provincias de Manabí y Esmeraldas de la costa ecuatoriana, está siendo acusado Jorge Glass de haber mal utilizado esos recursos, así lo escuchan, de los damnificados. Dato de color: la película Sound of Freedom, este éxito de taquilla de Eduardo Verástegui, justamente se inspira en buena medida y fue con su equipo que desmantelaron una red de tráfico de menores que eran huérfanos sobrevivientes de este terremoto, para que tengan una magnitud de la crisis humanitaria que implica todo este escándalo en el que está involucrado el ex vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, no es un dato menor que el irrumpir una embajada es un atentado contra la Convención de Viena, por lo cual el presidente Daniel Noboa y su gobierno del Nuevo Ecuador están bajo la lupa y la mira mundial, puesto que ni siquiera Nicolás Maduro ha hecho algo semejante. Por eso, entre otras cosas, el presidente de Argentina, Javier Milei, no se ha pronunciado a favor de su colega ecuatoriano, sino por el contrario, puesto que en la embajada de Argentina en Venezuela están asilados opositores. No obstante, Cuba irrumpió en la embajada de Ecuador al menos 2 veces, justamente porque ahí se refugiaban opositores, perseguidos políticos contrarrevolucionarios. Sin embargo, esto no nos dice la izquierda internacional, que es cómplice y promotora de esta doctrina política ideológica. Pero ahora que lo hace el presidente de Ecuador, ahora sí, todos indignados. Sin embargo, están surgiendo voces alternativas, como la legisladora mexicana Lili Telles. Ella acusa al presidente mexicano López Obrador de haber interferido en la política ecuatoriana. Y no es la primera vez. Ella fue miembro
del partido de gobierno Morena y justamente se separó luego de denunciar el asilo concedido a Evo Morales, puesto que bajo el gobierno de López Obrador, México se ha convertido en guarida de delincuentes del socialismo del siglo XXI. Esto también hizo eco Eduardo Verástegui, quien fue aspirante a la presidencia de México, pero que denuncia que por el sistema que tiene, justamente no permite a las voces alternativas lanzarse a la política. Todo esto sucede en medio de un consenso mundial. Son pocas las voces que se han atrevido a defender al presidente ecuatoriano. La mayoría lo condena, puesto que ciertamente ha violado la Convención de Viena. Sin embargo, al estar en pleno año de plebiscito de la consulta popular, donde una de las preguntas habla justamente de enviar a los delincuentes para que sean procesados en el exterior, es decir, la extradición. Y en ese sentido le conviene a Jorge Glass salir del país y ya solicitó un habeas corpus para poder salir por México. La propia canciller anunció que la decisión fue dada de irrumpir en la embajada, puesto que tenía la información que él quería salir y ahora lo está confirmando. Sin embargo, mundialmente el consenso dice, aunque sea culpable, no justifica haber irrumpido en la embajada. Luego que Ecuador dé sus razones ante la OEA, sabrán que se decidió si es que logró justificarse o si la condena sigue en pie. Por su parte, Rafael Correa, ex presidente del Ecuador, está llamando a sancionar al Ecuador. Frente a esto, el ex candidato a la presidencia, Guillermo Celi, también ex legislador, lo llama traidor a la patria y llama a la objetividad que aunque se esté en contra del accionar del presidente ecuatoriano, no se puede favorecer esta sanción. Mientras actúe la justicia nacional e internacional, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para ver cómo se desenvuelve esta situación.